Hay lugares donde el sufrimiento se queda impregnado en las paredes, donde el dolor de miles de personas se acumula como capas de pintura vieja que nadie puede raspar. Los hospitales abandonados son de esos lugares. Pasillos interminables donde resonaban gritos de agonía, habitaciones donde la gente exhaló su último aliento, quirófanos donde se libraron batallas perdidas contra la muerte. Y cuando esos lugares se vacían, cuando las luces se apagan y las puertas se cierran para siempre, algo se queda atrás. Sombras que caminan por los corredores, figuras que observan desde las ventanas rotas, presencias que nunca se fueron. Hoy te voy a contar 5 relatos de bultos que aparecen en hospitales abandonados. Y después de escucharlos, tal vez entiendas por qué nadie que entra en esos lugares sale siendo la misma persona. Había algo en el antiguo Hospital San Rafael de Monterrey que hacía que hasta los exploradores urbanos más valientes se lo pensaran 2 veces antes de entrar. El edificio llevaba abandonado desde 2003, cerrado después de que una serie de negligencias médicas y muertes inexplicables forzaran su clausura definitiva. 20 años después, sus ventanas rotas miraban la ciudad como cuencas vacías, y la maleza había devorado su entrada principal. Pero Daniela no creía en supersticiones. Era fotógrafa. Buscaba lugares olvidados para capturar su belleza decadente. Y el Hospital San Rafael era perfecto. Entró al atardecer, cuando la luz dorada del sol atravesaba las ventanas sucias, creando sombras largas en los pasillos. El vestíbulo estaba lleno de escombros, papeles médicos esparcidos por el suelo, sillas volcadas, el mostrador de recepción cubierto de polvo y grafitis. Daniela sacó su cámara y comenzó a fotografiar. Cada imagen capturaba la tristeza de un lugar que una vez albergó esperanza y ahora solo guardaba olvido. Subió las escaleras hacia el 2º piso. Los peldaños crujían bajo su peso. Algunas secciones del techo habían colapsado, dejando entrar la luz exterior que iluminaba el polvo flotando en el aire como pequeñas partículas de nieve sucia. Las habitaciones estaban vacías, pero conservaban esa atmósfera densa, ese peso invisible de los lugares donde mucha gente ha sufrido. Daniela llegó al 3er piso. Este estaba en peor estado que los anteriores. El pasillo central se extendía como un túnel oscuro, con puertas a ambos lados, todas abiertas o arrancadas de sus bisagras. Al fondo del pasillo había una ventana grande y rota por donde entraba la última luz del día, y fue ahí, recortada contra esa luz, donde Daniela la vio por primera vez. Una silueta, una figura humana, parada completamente inmóvil en medio del pasillo. La forma era inequívocamente femenina, y por un momento Daniela pensó que había otra persona explorando el hospital. Levantó la mano para saludar. «¿Hola?», llamó. Su voz sonó extrañamente apagada, como si las paredes absorbieran el sonido. La figura no respondió, no se movió. Daniela sintió un escalofrío. Había algo antinatural en esa quietud absoluta. Levantó su cámara instintivamente y tomó una fotografía. El flash iluminó el pasillo por una fracción de segundo. Y en ese instante, Daniela vio detalles que no debería haber visto desde esa distancia. La figura llevaba un uniforme de enfermera, blanco, antiguo, de esos que se usaban décadas atrás, pero el uniforme estaba manchado, cubierto de algo oscuro que parecía sangre seca, y donde debería estar el rostro de la mujer solo había una sombra profunda, un vacío, como si alguien hubiera borrado sus facciones. Daniela bajó la cámara, parpadeó, y la figura había desaparecido. El pasillo estaba vacío, completamente vacío, como si nunca hubiera habido nadie ahí. El corazón de Daniela latía con fuerza.
Se dijo a sí misma que había sido un juego de luces y sombras, una ilusión óptica, pero sus manos temblaban mientras revisaba la fotografía que acababa de tomar. La pantalla de la cámara mostraba el pasillo vacío. No había figura, no había enfermera. Solo el corredor desolado y la ventana rota al fondo. Debió irse en ese momento. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Caminó por el pasillo hacia el lugar donde había visto la figura. El aire se volvió más frío con cada paso. Podía ver su aliento condensándose frente a ella. No tenía sentido. Afuera hacía calor, pero aquí dentro, en este pasillo específico, la temperatura había caído en picada. Daniela llegó al final del pasillo. A la izquierda había una puerta diferente a las demás. Era de metal grueso, con una pequeña ventana de vidrio reforzado. Tenía un letrero oxidado que decía «Área restringida, psiquiátrico». Daniela empujó la puerta. Estaba pesada pero no cerrada. Se abrió con un chirrido metálico que le erizó la piel. Del otro lado había otro pasillo, más estrecho, más oscuro. Las paredes estaban acolchadas con un material viejo y desgarrado. Había habitaciones pequeñas a ambos lados, con puertas de acero que tenían mirillas y ranuras para pasar comida. Celdas. Eran celdas para pacientes psiquiátricos. Daniela encendió la linterna de su celular. La luz iluminó el pasillo, revelando grafitis inquietantes en las paredes. Frases escritas con lo que parecía ser sangre. «Ayúdanos. No nos dejaron salir. Ella sigue aquí». Y una frase repetida una y otra vez. «La enfermera Moreno nunca se fue». Un sonido la hizo girar bruscamente. Pasos, pasos lentos y arrastrados que venían desde el fondo del pasillo. Daniela iluminó hacia allá y la vio de nuevo. La enfermera. Pero esta vez estaba más cerca, mucho más cerca, y caminaba hacia ella. La figura se movía de forma extraña. Sus pasos eran mecánicos, rígidos, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas. El uniforme manchado se arrastraba por el suelo, y aunque no tenía rostro, Daniela podía sentir que la estaba mirando, que cada fibra de esa presencia estaba enfocada en ella. Daniela retrocedió. Tropezó con sus propios pies y cayó al suelo. La linterna rodó de su mano, iluminando el techo. La enfermera seguía avanzando. Cada paso resonaba en el pasillo como un tambor fúnebre, y entonces comenzó a escuchar algo más. Voces, cientos de voces susurrando al mismo tiempo, todas diciendo lo mismo. «No deberías estar aquí, no deberías estar aquí, no deberías estar aquí». La enfermera estaba a 3 metros, 2 metros. Extendió sus manos hacia Daniela. Las manos estaban deformadas, con los dedos torcidos en ángulos imposibles, las uñas negras y largas como garras. Daniela gateó hacia atrás desesperadamente, gritando, llorando, hasta que su espalda chocó contra la puerta de metal. Se levantó como pudo, abrió la puerta y salió corriendo. Corrió por el pasillo principal, bajó las escaleras saltando escalones, casi cayendo, con el sonido de los pasos arrastrados persiguiéndola cada vez más cerca, cada vez más rápido. Salió del hospital y no dejó de correr hasta estar a 3 cuadras de distancia. Solo entonces se detuvo, doblada sobre sí misma, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Miró hacia atrás. El hospital se erguía en la distancia, oscuro y amenazante contra el cielo del atardecer. Y en la ventana del 3er piso, recortada contra la última luz del día, estaba la silueta. La enfermera, parada, inmóvil, observando. Daniela nunca reveló las fotografías de ese día. Las borró todas, dejó la fotografía urbana por completo. Pero a veces, en las noches, cuando está a punto de dormirse, escucha pasos arrastrados en el pasillo de su apartamento y sabe que la enfermera Moreno encontró su dirección, porque algunos lugares no te dejan ir solo porque tú te fuiste. A veces,
Lo que vive en esos lugares decide seguirte a casa. Semanas después, Daniela investigó sobre el hospital. Descubrió que en 1987 una enfermera llamada Patricia Moreno trabajaba en el área psiquiátrica. Los registros mostraban que había sido acusada de maltrato a pacientes, de administrar medicamentos incorrectos, de realizar experimentos sin autorización, hasta que un día los pacientes se rebelaron, la atacaron, la mataron, y su cuerpo fue encontrado en ese mismo pasillo, con más de 50 puñaladas. Nadie fue acusado. Los pacientes dijeron que había sido en defensa propia, que la enfermera Moreno los había torturado durante años, y que incluso en su último aliento ella prometió que nunca se iría, que seguiría cuidando de sus pacientes para siempre. ¿Te atreverías a entrar en ese hospital sabiendo que ella sigue esperando? El Hospital Municipal de Valparaíso había sido en su momento el más importante de la región. Miles de vidas se salvaron entre sus paredes, pero también miles se perdieron. Cuando cerró en 2008 por falta de presupuesto, dejó atrás no solo equipos médicos obsoletos y archivos abandonados, sino también historias. Historias de personas que llegaron buscando ayuda y nunca volvieron a salir. Y según los vecinos del barrio, esas personas todavía estaban ahí. Matías no creía en fantasmas. Era paramédico. Había visto la muerte de cerca demasiadas veces como para romantizarla con cuentos sobrenaturales. Cuando la gente moría, simplemente dejaba de existir. Punto. Así que cuando sus amigos lo retaron a pasar una noche completa en el hospital abandonado, aceptó sin dudar. Sería fácil, solo tenía que quedarse desde la medianoche hasta el amanecer. Dormir un poco, tal vez, grabar algunos videos para demostrar que había estado ahí, cobrar la apuesta. Entró al hospital exactamente a las 12 de la noche. La entrada principal estaba tapiada, pero había una ventana rota en la parte trasera que daba acceso al área de urgencias. Matías se coló por ahí, iluminando con su linterna frontal. El olor lo golpeó inmediatamente. Humedad, moho y algo más. Algo orgánico y podrido que le revolvió el estómago. La sala de urgencias era un caos congelado en el tiempo. Camillas volcadas, equipos médicos destrozados, botellas de suero rotas en el suelo, manchas oscuras en las paredes que parecían sangre vieja. Matías sintió una punzada de tristeza. Este lugar había sido importante, aquí se habían salvado vidas, y ahora era solo una tumba de metal y concreto. Encontró una silla que aún parecía estable y se sentó. Sacó su termo de café y su celular. Puso una alarma para las 6 de la mañana. 6 horas. Solo tenía que aguantar 6 horas. Bebió su café y se acomodó para lo que prometía ser una noche larga y aburrida. Los primeros 30 minutos fueron exactamente eso. Aburridos. Matías revisó su celular, respondió algunos mensajes, miró videos. El silencio del hospital era absoluto. Solo se escuchaba el viento entrando por las ventanas rotas y el ocasional crujido del edificio asentándose. Entonces escuchó el primer paso. Fue suave, apenas audible, el sonido de una suela de zapatos rozando el suelo de linóleo. Matías levantó la vista. El pasillo frente a él estaba vacío, oscuro. Esperó. Nada más. Solo su imaginación probablemente, o algún animal que había entrado al edificio. 5 minutos después, escuchó otro paso, y luego otro. Alguien caminaba, lento, deliberado, y se estaba acercando. Matías se levantó, alumbrando el pasillo con su linterna. La luz rebotaba en las paredes descascaradas, pero no revelaba nada. Los pasos continuaron, cada vez más cercanos. Matías podía escucharlos con perfecta claridad ahora. Eran pasos pesados, como los de alguien arrastrando los pies con dificultad. ¿Hay alguien ahí?, gritó Matías.
Su voz resonó en el edificio vacío. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Un silencio denso, expectante, como si algo estuviera conteniendo la respiración al otro lado de la oscuridad. Matías sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Esto no era normal. Esto no era un animal. Entonces los pasos se reanudaron. Pero esta vez venían desde atrás. Matías giró bruscamente. El área de recepción detrás de él estaba vacía, pero los pasos seguían sonando, claros, inconfundibles, y ahora venían desde todas direcciones a la vez, del pasillo, de las habitaciones, del techo, como si múltiples personas caminaran alrededor de él, invisibles, acercándose en círculos cada vez más pequeños. El corazón de Matías se aceleró. Esto no podía estar pasando. Era imposible, pero los pasos eran reales. Podía escucharlos con absoluta certeza. Y entonces comenzó a escuchar algo más. Voces, susurros que venían desde cada dirección, palabras que no podía entender del todo, pero que sonaban urgentes, desesperadas. Ayuda, duele, no puedo respirar, por favor. Matías retrocedió hasta que su espalda chocó contra una pared. Iluminó frenéticamente con su linterna en todas direcciones. Nada, no había nadie, pero los sonidos continuaban. Y ahora podía escuchar otros ruidos. El pitido de monitores cardíacos, el zumbido de equipos médicos, voces de doctores dando órdenes urgentes, el sonido de un código azul siendo anunciado por el altavoz. Estaba escuchando el hospital como había sido, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo y el pasado se estuviera filtrando en el presente. Matías cerró los ojos, tratando de calmarse, de encontrar una explicación lógica, pero cuando los abrió, ya no estaba solo. Había figuras en el pasillo, sombras con forma humana. Algunas estaban en camillas, otras caminaban tambaleándose. Todas se movían en cámara lenta, como si estuvieran bajo el agua. No tenían rostros definidos, solo siluetas oscuras que parecían estar hechas de humo o niebla. Y todas se movían en la misma dirección, hacia Matías. Él quiso correr, pero sus piernas no respondían. El terror lo había paralizado. Las figuras se acercaban. Podía ver ahora que algunas tenían heridas visibles, agujeros en sus pechos, miembros faltantes, cabezas colgando en ángulos imposibles. Eran pacientes, pacientes que habían muerto aquí, todos convergiendo hacia él. Una de las figuras se detuvo directamente frente a Matías. Era más sólida que las demás, más definida. Llevaba una bata de hospital manchada de sangre. Donde debería estar su rostro había solo oscuridad. Pero Matías podía sentir que lo estaba mirando, estudiándolo, juzgándolo. La figura levantó una mano, un dedo extendido, señalando a Matías, y entonces habló. Su voz era como metal raspando contra metal, como cristales rotos siendo triturados. Tú nos dejaste morir. Matías negó con la cabeza desesperadamente. No, él no había estado aquí. Él no había trabajado en este hospital. No había dejado morir a nadie. Pero la figura insistía. Todos ustedes nos dejaron morir, nos abandonaron, cerraron el hospital, nos dejaron sin esperanza. Y entonces Matías lo entendió. Estas no eran solo personas que habían muerto en el hospital, eran personas que habían muerto después del cierre, personas que necesitaban atención médica urgente y no tuvieron dónde ir, personas que murieron en sus casas, en las calles, en ambulancias que tardaron demasiado en llegar a otros hospitales más lejanos. Todas esas muertes evitables. Todas esas vidas que se perdieron porque el hospital municipal ya no estaba. Y de alguna manera, todas esas almas habían regresado aquí, al último lugar donde creyeron que podrían salvarse.
y ahora estaban atrapadas en un ciclo eterno, reviviendo su muerte una y otra vez, noche tras noche. Las figuras se abalanzaron sobre Matías. Sintió manos frías agarrándolo, jalándolo hacia abajo. Escuchó gritos de agonía llenando sus oídos. Sintió dolor en el pecho, en los pulmones, como si estuviera experimentando todas sus muertes simultáneamente. No podía respirar, no podía moverse, solo podía sentir el terror absoluto de saber que estás muriendo y que nadie va a ayudarte. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Las manos desaparecieron, los sonidos cesaron. Matías cayó al suelo, jadeando, llorando. Cuando levantó la vista, las figuras seguían ahí, pero ya no se movían, solo observaban, en silencio, como esperando algo. Matías entendió el mensaje, se levantó con dificultad y corrió. Corrió por el pasillo, esquivando las figuras que ahora se apartaban para dejarlo pasar. Llegó a la ventana por donde había entrado y saltó afuera, cayendo en el pasto húmedo. No miró atrás. No se detuvo. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas amenazaron con ceder. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia el hospital, lo vio como realmente era. Un edificio oscuro y abandonado, silencioso, muerto. Pero en cada ventana del área de urgencias había una silueta, docenas de siluetas, todas mirando hacia afuera, todas esperando. Matías renunció a su trabajo como paramédico 2 semanas después. No podía seguir. Cada vez que veía a un paciente, veía esas figuras. Cada vez que escuchaba un monitor cardíaco, recordaba esos sonidos en el hospital. Y cada noche, cuando trataba de dormir, escuchaba pasos acercándose en la oscuridad. Porque ahora sabía algo que antes ignoraba, que la muerte no es el final para aquellos que murieron sintiendo que fueron abandonados. Que el dolor y la desesperación pueden anclar un alma a un lugar, y que algunos hospitales nunca cierran realmente. Simplemente continúan funcionando en otra dimensión, atendiendo a pacientes que nunca podrán sanar. ¿Escucharías esos pasos si estuvieras en su lugar? El Sanatorio Infantil, Esperanza de Buenos Aires, fue durante décadas un refugio para niños con enfermedades terminales. Un lugar donde familias sin recursos podían dejar a sus hijos enfermos, sabiendo que recibirían cuidados hasta el final. Pero en 1994, un escándalo de corrupción y abuso reveló que muchos de esos niños habían sido sometidos a experimentos médicos no autorizados. El sanatorio cerró de inmediato. Los responsables fueron arrestados y el edificio quedó abandonado, junto con los secretos que guardaba entre sus paredes. Lucía era trabajadora social. Parte de su trabajo consistía en investigar denuncias de instituciones que operaban ilegalmente. Había escuchado rumores de que personas sin hogar estaban ocupando el antiguo Sanatorio Esperanza, y su deber era verificarlo. Llegó una tarde de invierno, cuando el sol ya comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre las calles mojadas por la lluvia reciente. El edificio era más pequeño de lo que había imaginado. 3 pisos de ladrillo rojo con ventanas tapiadas con tablones de madera podrida. La entrada principal tenía un candado oxidado que cedió fácilmente cuando Lucía lo forzó con una palanca. La puerta se abrió con un chirrido agudo que le erizó la piel. El vestíbulo olía a humedad y a algo dulzón y nauseabundo. Las paredes estaban decoradas con murales descoloridos de animales sonrientes y arcoíris. Intentos de hacer el lugar menos aterrador para los niños que vivían aquí. Pero ahora, esas imágenes infantiles, en medio de la decadencia, solo hacían todo más perturbador. Lucía caminó por el primer piso llamando en voz alta, identificándose como trabajadora social, ofreciendo ayuda a quien pudiera estar ocupando el lugar.
Nadie respondió. Revisó las habitaciones una por una. Todas vacías. Solo camas oxidadas, juguetes rotos, dibujos infantiles pegados en las paredes con cinta adhesiva amarillenta. Subió al segundo piso. Aquí el deterioro era peor. Partes del techo habían colapsado dejando ver las vigas de madera podridas. El agua de lluvia había creado charcos en el suelo que reflejaban la poca luz que entraba por las ventanas. Lucía continuó su inspección, tomando notas, fotografiando las condiciones del edificio para su reporte. Fue entonces cuando escuchó la risa. Una risa de niño, aguda, juguetona. Venía desde algún lugar del segundo piso. Lucía se detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco. Había un niño aquí, un niño real, probablemente abandonado o perdido. «¿Hola?», llamó con voz suave. «Soy Lucía. Vine a ayudarte. ¿Dónde estás?». La risa se repitió, más cercana esta vez. Lucía siguió el sonido hasta llegar frente a una de las habitaciones. La puerta estaba entreabierta. El número 213 estaba pintado en ella con pintura descascarada. Lucía empujó la puerta suavemente. La habitación era pequeña, una cama individual con sábanas rasgadas, una mesita de noche volcada, un armario abierto con perchas vacías, y en la esquina, de espaldas a la puerta, estaba un niño. Era pequeño, no más de 7 u 8 años. Llevaba un pijama de hospital desgastado. Su cabello era oscuro y despeinado. Estaba jugando con algo en el suelo. Bloques de madera, parecía. Lucía sintió una mezcla de alivio y preocupación. El niño estaba bien. Estaba vivo. ¿Pero qué hacía aquí solo? «Hola, cariño», dijo Lucía con voz calmada, acercándose despacio. «¿Cómo te llamas?». El niño no respondió. Continuó jugando con los bloques, apilándolos y derribándolos, riendo cada vez que caían. Lucía se acercó más. Podía ver ahora que los bloques eran viejos, con la pintura descascarada, pero el niño los manipulaba con cuidado, como si fueran su posesión más preciada. «¿Dónde están tus papás?», preguntó Lucía, arrodillándose a 1 metro del niño. El niño dejó de jugar. Se quedó completamente inmóvil. El silencio que siguió era antinatural, pesado. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba mal, muy mal. «Estoy sola», dijo el niño finalmente. Su voz era extraña, demasiado grave para un niño tan pequeño, y tenía un eco, como si viniera desde muy lejos. «Siempre he estado sola». Lucía frunció el ceño. Estaba sola. El niño había usado el femenino, pero su apariencia era claramente masculina. Antes de que Lucía pudiera procesar esto, el niño se giró para mirarla, y Lucía dejó de respirar. El rostro del niño estaba deformado. La piel era cerosa, artificial, como la de una muñeca vieja. Los ojos eran demasiado grandes, completamente negros, sin pupilas ni iris. La boca era una línea recta sin labios. No era un niño, no era humano. Era algo que pretendía parecerse a un niño, pero que estaba terriblemente equivocado. Lucía se levantó de golpe, retrocediendo hacia la puerta, pero la puerta se cerró de un portazo detrás de ella. El cerrojo giró solo, bloqueándola dentro. Lucía se giró y jaló la manija desesperadamente. No cedía, estaba atrapada. Se giró de nuevo hacia el niño. La cosa ya no estaba en la esquina. Estaba de pie en medio de la habitación. Había crecido. Ahora medía más de 2 metros. Su cuerpo se había alargado de forma grotesca, con extremidades demasiado largas y delgadas. El pijama de hospital le quedaba ridículamente pequeño, rasgándose en las costuras. «¿Por qué te vas?», preguntó la cosa con esa voz grave y reverberante. «Todos se van. Los doctores se fueron. Las enfermeras se fueron. Mis papás se fueron. Todos me dejaron aquí, sola, en esta habitación, hasta que me morí». Lucía sollozó. Lágrimas rodaban por sus mejillas. No podía moverse.
El terror la había paralizado completamente. La cosa se acercó. Sus pasos eran torpes, como si no estuviera acostumbrada a caminar con ese cuerpo alargado. «Pero tú no te vas a ir», continuó. «Tú te vas a quedar conmigo, para siempre, como todos los demás». Fue entonces cuando Lucía los vio. En las sombras de la habitación había otras figuras, adultos, parados inmóviles contra las paredes. Sus rostros estaban congelados en expresiones de terror absoluto. Sus ojos vacíos miraban al frente sin ver nada. Lucía reconoció a algunos. Había visto sus fotografías en reportes de personas desaparecidas, exploradores urbanos, trabajadores de construcción, personas que habían entrado al sanatorio y nunca habían salido. Todos se habían quedado atrapados, convertidos en decoración permanente para la cosa que había sido un niño. La criatura extendió sus brazos largos hacia Lucía. Sus dedos eran como ramas de árbol seco, nudosos y retorcidos. Estaban a centímetros de su rostro cuando algo cambió. La criatura se detuvo, inclinó la cabeza como si estuviera escuchando algo que Lucía no podía oír. Y entonces, con una voz completamente diferente, una voz de niño pequeño y asustado, la criatura habló. «Por favor, ayúdame. No quiero estar sola. Tengo tanto miedo». Lucía vio algo en esos ojos negros, algo humano, algo de lo que había sido ese niño antes de morir, antes de convertirse en esto. Y en un momento de claridad atravesando el terror, Lucía entendió. Esta cosa no era malvada, era una víctima, un niño que había muerto solo, abandonado, aterrorizado, y ese terror se había quedado, había mutado, había creado esto. Lucía hizo algo que desafió toda lógica, extendió su mano y tocó el brazo de la criatura. La piel era fría como el hielo, pero cuando sus dedos hicieron contacto, la criatura se estremeció y comenzó a encogerse, a retomar la forma del niño pequeño que había sido. «No estás sola», susurró Lucía llorando. Lo siento mucho por lo que te hicieron. Lo siento por haberte dejado aquí, pero ya no estás sola. Te veo, te escucho». El niño, ahora de su tamaño original, levantó la vista hacia ella, y por primera vez sus ojos no eran completamente negros. Había algo de luz en ellos, algo de humanidad regresando. «¿De verdad?», preguntó con voz infantil y frágil. «De verdad», respondió Lucía. El niño sonrió, y esa sonrisa, aunque todavía inquietante, tenía algo de genuino, de agradecido. Extendió sus brazos pidiendo un abrazo, y Lucía, a pesar del miedo que todavía la paralizaba, se arrodilló y lo abrazó. El niño se desvaneció en sus brazos, se disolvió como humo, dejando solo una sensación de frío y el eco de una voz susurrando «gracias». Las figuras en las sombras también desaparecieron. La puerta se desbloqueó. Lucía cayó al suelo, sollozando incontrolablemente. Cuando finalmente salió del sanatorio, el sol ya se había puesto. Lucía reportó el edificio como peligroso y recomendó su demolición inmediata. 3 meses después, el sanatorio Esperanza fue derribado. En los escombros encontraron algo que no estaba en los planos originales, una habitación sellada bajo el sótano, y dentro de ella, los restos de 16 niños que nunca fueron reclamados por sus familias, que murieron solos, que fueron olvidados. Lucía ya no trabaja como trabajadora social, pero cada año, en el aniversario de aquella noche, visita el parque que construyeron donde antes estaba el sanatorio y deja 16 juguetes junto al monumento, porque algunas almas solo necesitan saber que alguien recuerda, que alguien se preocupa, que no están solas. ¿Habrías abrazado a ese niño sabiendo lo que era?
El Hospital General de Guadalajara fue inaugurado en 1952 con gran pompa y ceremonia. Era el orgullo de la ciudad, equipado con la tecnología médica más avanzada de la época. Durante 50 años operó sin cesar, salvando miles de vidas. Pero en 2002, después de una serie de brotes de infecciones intrahospitalarias que causaron decenas de muertes, el gobierno decidió cerrarlo y construir un hospital nuevo en otro sector. El edificio quedó abandonado, convertido en un monumento olvidado a la medicina de otra era. Javier era anestesiólogo. Había trabajado en el Hospital General durante los últimos 5 años antes del cierre. Conocía cada pasillo, cada quirófano, cada rincón de ese lugar. Cuando sus colegas le propusieron hacer una última visita al hospital abandonado, una especie de despedida nostálgica, Javier aceptó sin pensarlo. Quería recordar los buenos tiempos, las cirugías exitosas, las vidas salvadas, no las tragedias que provocaron el cierre. Entraron al hospital un sábado por la tarde. Eran 5 en total. Javier, 2 cirujanos, una enfermera y un técnico de rayos X. Todos habían trabajado juntos durante años. Todos sentían que ese lugar era parte de su historia. Recorrieron los pasillos comentando anécdotas, riendo, recordando pacientes difíciles y turnos interminables. Pero cuando llegaron al área de quirófanos, el ambiente cambió. Algo en ese lugar se sentía diferente, más pesado, más frío. Los quirófanos habían sido despojados de casi todo el equipo, pero las mesas de operaciones seguían ahí, oxidadas y manchadas. Las lámparas circulares del techo colgaban torcidas. Los azulejos blancos de las paredes estaban cubiertos de moho negro. Entraron al quirófano número 3, el más grande, donde se realizaban las cirugías más complicadas. Javier sintió un nudo en el estómago. En este quirófano había visto morir a más pacientes de los que podía contar. No todos podían salvarse. Esa era la realidad de la medicina. Pero cada muerte dejaba una marca, un peso que nunca desaparecía del todo. Los demás también estaban callados ahora. La nostalgia había dado paso a algo más oscuro, a recuerdos que preferían no revivir. Fue la enfermera, Claudia, quien rompió el silencio. ¿Se acuerdan del doctor Salazar?, preguntó con voz baja. Todos asintieron. Era imposible olvidarlo. El doctor Hernán Salazar había sido el jefe de cirugía durante más de 20 años. Un hombre brillante pero arrogante, obsesionado con su reputación, incapaz de aceptar errores. En 2001, durante una cirugía de emergencia en este mismo quirófano, había cometido un error fatal. Cortó una arteria por accidente. El paciente se desangró en minutos. Salazar intentó encubrirlo, manipulando los reportes, culpando al equipo. Pero la verdad salió a la luz. Fue suspendido, humillado públicamente, su carrera destruida. 6 meses después, se suicidó. Se colgó en su consultorio privado dejando una nota que decía: «Fui el mejor, y si no puedo ser el mejor, prefiero no ser nada». «No deberíamos hablar de él aquí», dijo uno de los cirujanos, Roberto, mirando nerviosamente alrededor. Javier estaba de acuerdo. Había algo perturbador en mencionar a Salazar en el lugar donde todo había comenzado a desmoronarse para él. Decidieron irse. Ya habían visto suficiente. Pero cuando se dirigieron a la salida del quirófano, la puerta se cerró violentamente. Roberto intentó abrirla. Estaba cerrada. Empujó con más fuerza. Nada. La puerta no tenía cerrojo. No había manera de que se trabara desde dentro, pero no se movía. «Debe estar atorada», dijo tratando de mantener la calma. «Ayúdenme». Los 5 empujaron juntos. La puerta no cedió ni 1 milímetro, y entonces las luces del quirófano se encendieron. Las lámparas circulares del techo cobraron vida con un zumbido eléctrico intenso. Pero eso era imposible. El hospital llevaba más de una década sin electricidad.
Todos retrocedieron hacia el centro del quirófano, apiñándose juntos. La luz era cegadora, diferente a cualquier luz normal. Era blanca y pura, pero de alguna manera también oscura, como si absorbiera más de lo que iluminaba. Y entonces lo vieron. En la esquina del quirófano, una sombra. Pero no era una sombra normal proyectada por algo. Era una sombra que existía por sí misma. Una mancha de oscuridad más negra que la ausencia de luz. Y tenía forma humana. Forma de un hombre alto con lo que parecía ser una bata de cirujano. La sombra comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba. Se movía por las paredes como si fueran el suelo, desafiando la gravedad. Se acercó a la mesa de operaciones y de alguna manera, sin manos visibles, comenzó a manipular instrumentos quirúrgicos invisibles, haciendo movimientos de cirugía, cortando, suturando, operando a un paciente que no existía. Nadie se movía, nadie respiraba. El terror los había convertido en estatuas. La sombra continuó su cirugía fantasma durante lo que pareció una eternidad. Y entonces se detuvo. Giró hacia ellos. Y aunque no tenía rostro, aunque era solo una mancha de oscuridad, Javier podía sentir que los estaba mirando, estudiándolos, juzgándolos. Una voz llenó el quirófano. No venía de ninguna dirección específica. Parecía emanar de las paredes, del suelo, del aire mismo. Era la voz de Salazar. Javier la reconocería en cualquier parte, pero sonaba distorsionada, rota, como si estuviera hablando bajo el agua. Ustedes me traicionaron, dijeron que fui negligente, destruyeron mi carrera, mi vida. Eso no es cierto, respondió Roberto con voz temblorosa. Tú cometiste el error. Tú mataste a ese paciente. La sombra se expandió repentinamente, creciendo hasta llenar media pared. La temperatura del quirófano cayó en picada. El aliento de todos se volvió visible. Yo era perfecto, rugió la voz. Yo nunca fallaba. Fueron ustedes. Ustedes me sabotearon. Ustedes querían verme caer. Y entonces la sombra se lanzó sobre Roberto. Lo envolvió completamente. Roberto gritó. Sus gritos eran de dolor puro y absoluto. Cayó al suelo retorciéndose mientras la sombra lo cubría como una mortaja. Los demás quisieron ayudarlo, pero estaban paralizados por el terror. Cuando la sombra finalmente se apartó, Roberto estaba inconsciente. Tenía marcas en la piel, cortes limpios y precisos, como incisiones quirúrgicas, pero no sangraban. Era como si la sombra hubiera operado su piel sin tocar lo que había debajo. Uno por uno, dijo la voz de Salazar, ahora con un tono de satisfacción enfermiza. Voy a operar a cada uno de ustedes, sin anestesia, sin piedad, como ustedes me operaron a mí, como cortaron mi carrera, mi dignidad, mi vida. La sombra se dirigió hacia Claudia. Ella gritó y corrió hacia la puerta, golpeándola, suplicando que se abriera. Javier sabía que tenía que hacer algo. Lo que fuera. Su mente de médico buscaba desesperadamente una solución lógica a algo completamente ilógico. Y entonces recordó algo. La nota de suicidio de Salazar. Fui el mejor. No, era el mejor. Fui. Pasado. Tiempo terminado. Salazar sabía que ya no lo era. En el fondo, detrás de toda esa arrogancia, sabía que había fallado. Y ese conocimiento lo había destruido. ¡Hernán!, gritó Javier. La sombra se detuvo. Todos estaban equivocados. Tú no fallaste. La sombra se giró hacia él, esperando. Ese paciente, continuó Javier, improvisando desesperadamente, ya estaba muerto. Llegó demasiado tarde. No había nada que pudieras hacer, todos lo sabíamos, pero no podíamos decirlo oficialmente. Había razones legales, políticas, pero tú hiciste todo bien. Fuiste perfecto, como siempre. Javier no sabía si esto funcionaría. Probablemente no.
pero no tenía nada que perder. La sombra permaneció inmóvil durante largos segundos y entonces comenzó a encogerse, a perder densidad. La voz de Salazar sonó una última vez, pero ahora era diferente, más suave, casi agradecida. Perfecto, siempre fui perfecto. Y la sombra se desvaneció. Las luces del quirófano se apagaron, la puerta se desbloqueó con un clic audible. Roberto recuperó la conciencia jadeando. Las marcas en su piel ya estaban desapareciendo, como si nunca hubieran existido. Salieron corriendo del hospital y no miraron atrás. Ninguno de ellos volvió a hablar de lo que había pasado esa tarde. Roberto desarrolló una fobia a los quirófanos y tuvo que dejar la cirugía. Claudia se mudó a otra ciudad. Los demás continuaron trabajando, pero nunca volvieron a ser los mismos. Javier sigue siendo anestesiólogo, pero ahora, cada vez que entra a un quirófano, mira las esquinas, busca sombras que no deberían estar ahí, porque aprendió algo esa tarde, que el ego humano es tan poderoso que puede sobrevivir incluso a la muerte, que la obsesión por la perfección puede convertirse en una prisión eterna y que algunos médicos nunca dejan de operar, incluso cuando ya no tienen pacientes, incluso cuando ya no están vivos. Mentirías para calmar a un fantasma si eso te salvara la vida. Había algo particularmente perturbador en el Hospital Psiquiátrico Provincial de Rosario. Tal vez era su arquitectura imponente, con torres que se alzaban como dedos acusadores hacia el cielo. O tal vez era su historia oscura, repleta de tratamientos experimentales, lobotomías forzadas y pacientes que desaparecían en sus registros sin explicación. El hospital cerró en 1998 después de una investigación que reveló décadas de abusos sistemáticos. Pero incluso después de 20 años abandonado, la gente del barrio evitaba pasar cerca de él después del anochecer. Decían que se escuchaban gritos, que se veían luces moviéndose en las ventanas rotas, que algo seguía vivo ahí dentro. Para Valentina, todo eso eran supersticiones. Era documentalista. Estaba trabajando en un proyecto sobre instituciones psiquiátricas abandonadas en América Latina. El hospital provincial era perfecto para su investigación. Consiguió permiso oficial para acceder al edificio y contrató a un camarógrafo, Martín, para que la acompañara. Entrarían durante el día, filmarían durante unas horas y saldrían antes del anochecer. Simple, seguro, profesional. Llegaron a las 2 de la tarde de un jueves. El edificio era aún más imponente de cerca. 4 pisos de piedra gris con ventanas arqueadas. La entrada principal estaba sellada con cadenas, pero había una entrada lateral que daba acceso al primer piso. Entraron con sus equipos de filmación, linternas y baterías de repuesto. El interior era un laberinto, pasillos que se bifurcaban en múltiples direcciones. Habitaciones pequeñas con puertas de metal grueso, salas comunes con muebles volcados y paredes cubiertas de grafitis. Valentina iba narrando mientras Martín filmaba, explicando la historia del lugar, describiendo las condiciones inhumanas en las que vivían los pacientes. Pasaron 2 horas recorriendo el primer y segundo piso. Todo era deprimente pero manejable. Ruinas de un lugar terrible, pero al fin y al cabo, solo ruinas. Fue cuando decidieron bajar al sótano que las cosas cambiaron. La entrada al sótano estaba oculta detrás de lo que parecía ser un armario de suministros en el primer piso. Valentina la encontró casi por accidente cuando el piso crujió bajo sus pies, revelando una trampilla. La levantaron y encontraron escaleras de madera descendiendo hacia la oscuridad. «No sé si deberíamos bajar ahí», dijo Martín, iluminando con su linterna. «No se ve seguro». Valentina ya estaba descendiendo. «Esto es exactamente lo que necesitamos. Imágenes de áreas que nadie más ha visto». El sótano era bajo, con techo de vigas de madera expuestas. Olía a tierra mojada y a algo más.
algo químico, como formaldehído o productos de limpieza industriales viejos. El suelo era de tierra compactada, las paredes eran de piedra natural, sin terminar. Parecía más una catacumba que parte de un hospital moderno. Había puertas, muchas puertas, pequeñas puertas de metal oxidado con números pintados en blanco. 1, 2, 3, hasta el 30. Valentina sintió un escalofrío. Estas no estaban en los planos del hospital que había revisado. Este nivel no debía existir oficialmente. Abrió la puerta número 1. Era una celda diminuta, 2 metros por 2 metros, sin ventanas, sin muebles, solo 4 paredes de piedra y un suelo de tierra. En las paredes había marcas, arañazos profundos hechos con uñas, palabras grabadas en la piedra con lo que parecía ser sangre seca. Ayuda, duele, déjenme salir. Y una frase repetida docenas de veces, no estoy loco. Valentina sintió náuseas. Martín dejó de filmar por un momento, demasiado impactado para continuar. Abrieron otra puerta. Y otra. Todas las celdas eran idénticas. Todas tenían las mismas marcas en las paredes. Las mismas súplicas desesperadas grabadas en piedra. En la celda número 15 encontraron algo diferente. Cadenas. Cadenas gruesas de metal atornilladas a la pared, con grilletes en los extremos, y en el suelo, grabado con tanta fuerza que había penetrado varios centímetros en la tierra compactada, había un mensaje. Nos dejaron morir aquí, somos 30, nadie nos recuerda, nadie vino a buscarnos. 30, susurró Valentina. 30 celdas, 30 personas. Esto no puede ser real, dijo Martín con voz temblorosa. Esto es un crimen de lesa humanidad. Valentina sacó su teléfono para tomar fotografías como evidencia, pero el teléfono no tenía señal, y la batería, que había estado al 100%, ahora marcaba 5%. Imposible. Miró su reloj. Marcaba las 6:47 p.m., pero eso no podía ser correcto. Habían entrado al sótano hace apenas 20 minutos. Martín, dijo, tratando de mantener la calma. ¿Qué hora tienes? Martín revisó su reloj. También marcaba las 6:47. Revisó la cámara. La batería estaba casi agotada, y según el contador de tiempo, habían estado filmando durante 4 horas. 4 horas que para ellos habían pasado en 20 minutos. Tenemos que salir de aquí, dijo Martín, guardando el equipo apresuradamente. Ahora. Pero cuando se dirigieron hacia las escaleras por donde habían bajado, no estaban. El armario que cubría la trampilla había desaparecido. Solo había pared sólida de piedra, como si nunca hubiera existido una salida. Valentina sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Corrió por el sótano buscando otra salida, otra escalera, cualquier cosa, pero solo había más puertas, más celdas, y al fondo del sótano una puerta diferente, más grande, de madera gruesa, sin número. No tenemos opción, dijo Valentina, acercándose a esa puerta. Valentina, no. Ella la abrió. Del otro lado había una habitación más grande, y estaba llena de figuras, 30 figuras de pie, inmóviles, mirando hacia la puerta, esperando. Eran personas, o lo que quedaba de ellas. Estaban demacradas, con la piel pegada a los huesos. Llevaban batas de hospital rasgadas y sucias. Sus ojos eran huecos, sin vida, pero de alguna manera todavía conscientes, todavía presentes. Y todos miraban a Valentina y Martín con una mezcla de súplica y hambre. Una de las figuras dio un paso adelante. Era una mujer, o había sido. Su voz sonaba como papel siendo arrugado. Por fin vinieron. Por fin alguien nos recuerda. Valentina quiso correr, pero sus piernas no respondían. La mujer se acercó más. Su mano esquelética se extendió, tocando el rostro de Valentina. La piel estaba fría, muerta, pero se movía. Nos encerraron aquí, continuó la mujer.
Nos dijeron que estábamos locos, que éramos peligrosos. Nos dejaron aquí abajo durante meses, años. Nos olvidaron y morimos. Todos morimos de hambre, de sed, de desesperación. Pero no podemos irnos. Estamos atrapados, esperando que alguien nos encuentre, que alguien cuente nuestra historia. Las otras figuras comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor de Valentina y Martín. No eran amenazantes, solo desesperadas, necesitadas. Querían ser vistas, ser reconocidas, ser recordadas. Martín seguía filmando. Sus manos temblaban, pero no dejó de grabar. Valentina, a pesar del terror que la paralizaba, comenzó a hablar, a preguntarles sus nombres, sus historias, y ellos respondieron, uno por uno, contando cómo habían llegado ahí, cómo habían sido diagnosticados erróneamente, cómo habían sido abandonados en ese sótano secreto porque eran casos problemáticos, cómo habían gritado durante días, semanas, hasta que sus voces se quebraron y nadie vino. Cuando terminaron de hablar, cuando todos habían compartido su historia, algo cambió. Las figuras comenzaron a desvanecerse, a perder densidad, a volverse translúcidas. La mujer que había hablado primero miró a Valentina con algo que parecía gratitud. Gracias por escucharnos, por recordarnos, y desaparecieron. Las 30 figuras se disolvieron en el aire dejando solo el eco de sus voces. Y con ellas, la presión opresiva que llenaba el sótano se disipó. La puerta detrás de Valentina y Martín se abrió sola, revelando escaleras que llevaban hacia arriba. Escaleras que definitivamente no habían estado ahí antes. Subieron corriendo. Salieron del hospital justo cuando el sol se ponía completamente. Revisaron la cámara. Todo estaba grabado. 4 horas de metraje. Las celdas, las marcas en las paredes, las figuras, todo. Valentina publicó su documental 3 meses después. Se volvió viral. La historia de los 30 pacientes olvidados en el sótano del hospital provincial escandalizó al país. Se abrió una investigación, se exhumaron los archivos del hospital y se confirmó. 30 pacientes registrados como transferidos entre 1985 y 1995 nunca llegaron a sus destinos. Simplemente desaparecieron de los registros. Nadie los buscó. Nadie preguntó por ellos. Se encontraron sus restos en una fosa común detrás del hospital. 30 cuerpos en diferentes estados de descomposición. Finalmente fueron identificados. Finalmente recibieron un entierro digno. Y finalmente sus familias supieron qué había pasado con sus seres queridos. Valentina todavía hace documentales, pero nunca volvió a entrar en un hospital abandonado, porque aprendió algo en ese sótano, que el olvido es la forma más cruel de muerte, que ser borrado de la memoria colectiva es peor que morir, y que a veces los muertos solo necesitan que alguien cuente su historia, que alguien los recuerde, porque mientras alguien los recuerde, nunca estarán completamente muertos. El hospital provincial fue demolido 2 años después. En su lugar, construyeron un memorial con 30 nombres grabados en piedra. Y cada año, en el aniversario del descubrimiento, Valentina va ahí. Dice cada nombre en voz alta, porque prometió que nunca los olvidaría, y ella siempre cumple sus promesas. ¿Habrías tenido el valor de escuchar sus historias hasta el final? 5 hospitales abandonados, 5 encuentros que desafían toda lógica. Daniela fue perseguida por la enfermera que nunca dejó de cuidar a sus pacientes. Matías escuchó los pasos de todos aquellos que murieron porque el hospital cerró demasiado pronto. Lucía abrazó al niño que solo deseaba no estar solo en la muerte. Javier mintió para calmar el ego de un cirujano que no pudo aceptar su fracaso.
y Valentina dio voz a 30 almas olvidadas que esperaron décadas para ser recordadas. Los hospitales son lugares extraños. Allí se libran batallas entre la vida y la muerte todos los días. Miles de personas exhalan su último aliento entre esas paredes. Miles más reciben una segunda oportunidad. Pero ¿qué ocurre cuando ese espacio queda vacío? Cuando las luces se apagan y las puertas se cierran. Se va toda esa energía, todo ese sufrimiento, toda esa esperanza y desesperación. O tal vez, solo tal vez, se queda, impregnando cada rincón, cada pasillo, creando ecos que resuenan mucho después de que el hospital se ha olvidado. Y esos ecos tienen forma, tienen conciencia, tienen necesidades. Algunos buscan venganza, otros compañía. Algunos solo desean ser vistos, ser recordados, porque el verdadero horror no es solo morir, sino morir y ser olvidado. Desaparecer no solo en el cuerpo, sino en la memoria de los vivos. La próxima vez que pases frente a un edificio abandonado, especialmente si alguna vez fue un hospital, pregúntate, ¿quién murió ahí dentro? ¿Quién sufrió entre esas paredes? ¿Y quién podría seguir allí, esperando que alguien cruce la puerta, que alguien los vea, que alguien escuche su historia? Si estas historias te han hecho sentir ese frío recorriendo tu espalda, si miraste por encima de tu hombro, aunque estés solo en tu habitación, entonces este video llegó exactamente a la persona correcta. Suscríbete al canal si tienes el coraje de seguir explorando estos lugares donde la frontera entre la vida y la muerte se desvanece. Porque la próxima semana tengo relatos aún más oscuros esperando por ti. Historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre lo que ocurre después de la muerte. Dale like si alguna de estas 5 historias te dejó sin aliento. Comenta cuál fue la que más te impactó y por qué. ¿Fue la enfermera del tercer piso? ¿Los pasos en urgencias? ¿El niño de la habitación 213? ¿La sombra del quirófano? ¿O los olvidados del sótano? Y comparte este video con alguien que necesita entender que hay lugares en este mundo donde los muertos nunca se van realmente. Nos vemos en el próximo relato, si es que te atreves a seguir adentrándote en la oscuridad.